retomar desde una óptica más sencilla para que se comprenda primero lo avanzado, lo sencillo y lo intermedio, ¿de acuerdo? Entonces, lo de hoy probablemente les pueda parecer un poco avanzado, pero no se preocupen porque llegará un momento en donde voy a aterrizarlo. Digamos, ¿por qué lo voy a hacer así? Voy a copiar un poco cómo aprendí yo algunas cosas. Es decir, voy a copiar un poco el hecho de que a veces uno puede mirar cosas avanzadas y no entiende muy bien qué son, pero prometo que después voy a entregarles una cosa que ustedes van a necesitar, que es básicamente conceptos. Y después voy a volver sobre la programación y la voy a hacer más sencilla. ¿Listo? Bueno, más sencilla entre comillas, ¿no? Entonces, nosotros habíamos terminado nuestra clase pasada replicando un modelo de crimen que estaba haciendo mi profe de econometría de panel, y que había tratado de ver la relación entre el crimen y el desempleo. Y lo estamos haciendo con un modelo que se llama el modelo Pulled, que es el modelo de datos agrupados, ¿de acuerdo? Entonces, con base en eso, voy a pegar una especie de salto cuántico y voy a mostrar un poco la investigación que estoy haciendo. Me parece, bueno, a veces no siempre tengo la oportunidad de mostrar investigación. Y he estado un poco reflexionando sobre eso. Lo hice hoy en la mañana con los chicos de Econometría 2 y también lo voy a hacer con ustedes, y es el hecho de que a veces los profesores no mostramos las cosas que estamos haciendo. Entonces voy a mostrarlas, obviamente hay cosas que no se van a entender, y después regreso sobre la teoría, conceptualizo y de ahí muestro una cosa más sencilla que se va a entender. Y de ahí pueden ustedes volver a mirar la investigación y decir, mira que el profesor está haciendo algunas cosas y bueno, tiene un poco más de sentido lo que va a mostrar. Entonces, ¿lo hago por qué? Porque me interesa, creo que el propósito central es que se sientan la necesidad de conceptos. ¿De acuerdo? Van a ver mucha línea de código y van a sentir que necesitan conceptos para entenderlos. Ese es el resumen básico. Básicamente el plan va a ser el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme. Yo creo que hoy les voy a mostrar cosas más bien. No es tanto que las repliquen, sino que las miren. Y yo voy a intentar hacer algunas explicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme. Si se mira bien, ¿cierto? Me voy a meter a Research, que es mi carpetica de investigación. Y como yo les comentaba, yo tengo un artículo que estoy escribiendo, se llama New Article, y es un artículo que inicialmente se intitularía Efecto de la producción interna y COVID-19 sobre la desocupación regional en Colombia, un análisis de datos de PAN. El periodo de análisis es 2007-2021. Y bueno, voy a permitirme leer un poco cómo arranco yo el artículo que estoy escribiendo, todavía lo estoy escribiendo, y más o menos plantear así. Convencionalmente se asume que uno de los determinantes de la desocupación descansa en las variaciones del producto. Es decir, se plantea que la producción es la que explica el nivel de desocupación de una sociedad. En efecto, cuando las firmas desean incrementar el volumen de bienes y servicios, se requieren vincular con mayor intensidad factores productivos como la tecnología, el capital y el trabajo. De esa forma se esperaría que la desocupación se reduzca. No obstante, el mercado laboral constituye un escenario de complejas relaciones entre los individuos, al punto que aquello que se supone debe suceder entre las variables se encuentra condicionado a una particular cantidad de factores que en general se omiten por la ausencia o insuficiencia conceptual, las dificultades de medición subyacentes o por sesgos de especificación en el análisis. Si se considera, como ejemplo, la cobertura o calidad de la educación a diferentes niveles, el desarrollo de soft skills entre los individuos o el rol asumido por el avance tecnológico, la sensibilidad de la desocupación ante cambios en el producto
no necesariamente conduce a la tradicional relación inversa manifestada en la teoría clásica, e incluso existe la posibilidad latente de que tal asociación desarrolle inercia ante la presencia de eventos externos y en consecuencia adviertan la existencia de una capacidad determinística no constante en el tiempo, en el espacio o entre los individuos. Y aquí hago referencia a una teoría que se llama Jobless Growth, no sé si la conozcan, pero la teoría del Jobless Growth dice, por ejemplo, que puede existir un escenario, eso no lo explico aquí en el artículo porque se supone pues, que quien está leyendo esto o lo va a investigar o ya lo sabe, pero la teoría plantea que es posible que en una sociedad exista crecimiento económico y a pesar de que la economía crece, aumenta la tasa de desempleo o la desocupación. Entonces, ¿cómo es posible que si crece la economía, la desocupación aumente? Pues la respuesta básicamente tiene que ver con las teorías de crecimiento que dicen que si de pronto, en algún momento, la sociedad cambia sus estructuras de producción en favor del capital o del uso de la tecnología, entonces en las funciones de producción clásicas, quienes tienen más impacto a la hora de determinar el crecimiento económico son las dotaciones de capital, y entonces la producción crece, pero lo que se necesita ahí o lo que se requiere ahí es reinversión de capital y no tanto mayor vinculación de mano de obra, sobre todo cuando la mano de obra no es altamente calificada y al incorporar un avance tecnológico que incrementa la productividad del capital y hace que la producción crezca, pues la economía puede crecer, ¿cierto? Y la tasa de desempleo no va a disminuir, y mucho menos, por ejemplo, si no es altamente cualificada. Entonces, digámoslo de alguna manera, en términos sintéticos, esto sugiere lo siguiente: en presencia de avance tecnológico, el crecimiento crece, la tasa de crecimiento del producto crece, pero si la mano de obra no es altamente calificada, entonces su desocupación aumentará. ¿De acuerdo? Eso es lo que plantea la teoría. Yo quiero ver si eso pasa en Colombia. Esa es la pregunta. ¿En Colombia pasa eso? Y se han hecho estudios, por supuesto que esto se ha estudiado antes, pero el componente que yo pretendo que sea un componente diferencial de esta investigación es que lo voy a analizar por las regiones en Colombia. Entonces lo que vamos a ver un poco es ese tratamiento. Entonces, creo que aquí el documento dice: el propósito de este documento, de carácter exploratorio, estriba en examinar el efecto del Producto Interno Bruto sobre la desocupación en Colombia, considerando datos de panel estructurados a partir de información anual de 24 regiones para el periodo comprendido entre 2007 y 2021. Con este objetivo, el trabajo aborda un total de 12 técnicas estadísticas que van desde la estimación por medio de mínimos cuadrados ordinarios matriciales hasta la modelación de panel con variable instrumental en 2 etapas. En realidad voy a meter más técnicas. Lo anterior incorporando los efectos del COVID, o sea que adicional a eso voy a meter COVID para revisar el efecto del COVID junto con el producto sobre la desocupación a través de una variable de naturaleza binaria, es decir, coloqué una variable dicotómica que es antes de COVID 0 cuando viene el COVID 1, y ese es un vector que se va a replicar panel por, son cross section que se van a colocar una encima de otra para determinar el efecto de COVID sobre la desocupación. Entonces, bueno, ese es el documento. La base de datos, por supuesto, hay que armarla. Esta se puede armar, como les decía, con información del DANE, porque el DANE la da. Y entonces este es el panel que yo armé. Entonces tengo aquí que en mi caso, individuo, generalmente cuando uno hace alusión al individuo lo llama ID, ID, o ICOD o ICODE. Es la manera en que uno en el estándar de econometría dice: esta es la información que corresponde a al individuo o digamos a la región o al espacio, ¿de acuerdo?
Y pues año, o también se conoce como year, o bueno, a veces monthly, bueno, dependiendo de cómo se encuentre la información con la frecuencia, pues corresponderá obviamente al tiempo. Aquí tenemos las variables críticas para Colombia, esto está en miles de millones de pesos del 2015, y esta es la población desocupada en miles, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, yo podría decir que en Antioquia, para el año 2007, habían 73.923 miles de personas en situación de, perdón, 73.923 miles de millones de pesos como producción para ese año. Y la población desocupada correspondía a 285.000 personas, ¿de acuerdo? Para todo el departamento, No había COVID, ¿cierto? Y no había COVID. Si yo reviso, por ejemplo, Antioquia, 2021, entonces ahora tengo en la producción 129.672 miles de pesos del 2015, y tenían 472.000 personas en situación de desocupación, ¿de acuerdo? Y había COVID. Y entonces yo armo mi panel, bueno, esta es la información para Antioquia, ¿cierto? Esta es la primera información para Antioquia, y aquí ya coloco la misma información, pero esta vez para Atlántico, lo bajo para Bogotá, para Bolívar, organizo toda la información para Boyacá, Caldas, y ya tengo el panel. Entonces, yo puedo considerar esto como una información longitudinal, sí, porque Antioquia siempre va a seguir siendo Antioquia, Nariño siempre va a seguir siendo Nariño, pero entonces aquí nos asaltan varias preocupaciones. Una primera preocupación es, ¿existen características inobservables propias de cada individuo, en este caso de cada región? Planteémoslo de una manera simple. Yo creo que hacía esta reflexión en la clase pasada, decía lo siguiente: si por ejemplo yo soy indígena, ¿cierto? Yo pertenezco a una comunidad indígena, o sea, yo no solamente me autopercibo como indígena, sino que me reconocen como indígena. Y soy indígena, por ejemplo, en una encuesta respondo que soy indígena en el año 2007. Lo que debería suceder, ¿cierto?, es que si me hacen una encuesta en el año 2020, pues yo siga respondiendo que soy indígena, porque esa es mi raza, ¿de acuerdo? O soy blanco o soy negro, y eso no cambia. Entonces hay características de los individuos que permanecen en el tiempo, ¿de acuerdo? Es difícil que cambie, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si una persona en el año 2007 era género masculino, suponemos que para el 2020 seguirá siendo de género masculino, suponemos, obviamente. Es decir, que hay características de los individuos que suponemos no van a cambiar, pero hay características que sí pueden cambiar, y yo creo que el ejemplo que generalmente utilizo, que es el más convencional, es la inteligencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una persona puede ser súper inteligente en el año 2007, era súper brillante, pero no se dedicó a estudiar, no se dedicó a leer, se dedicó a otras actividades que no eran académicas, y entonces usted se lo encuentra hoy y dice, pues bueno, esta persona se desaprovechó, no cuidó ese activo, no estudió, y pues si eso no se cuida, pues cambia. Y es un activo intangible, ¿no? O sea, es una característica inobservable de los individuos, difícil de cuantificar. Hay varias formas de conceptualizar la inteligencia. O sea, hay varios criterios para definir qué es inteligencia. Hay varias dimensiones. Se supone que puede ser una inteligencia diversa. Yo puedo ser muy malo en matemáticas, pero puedo ser muy bueno en literatura. Y medirla es difícil porque, por ejemplo, si yo mido un índice de coeficiente intelectual, pues, bueno, es complejo porque puedo ser muy bueno digamos, en análisis abstracto, pero, por ejemplo, en cosas concretas puede ser que me falle la memoria, y entonces es difícil pulsar, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente aquí estamos hablando de regiones, y las regiones pues tendrán cosas que no cambian,
¿cierto? Asociadas, por ejemplo, suponemos que la cultura, entonces la cultura de un antioqueño, suponemos no va a cambiar del 2007 al 2021, suponemos, pero también alguien podría decir, no, profe, mire que la población cambia en la medida que hay generaciones y hay ese efecto de generaciones traslapadas, es decir, la herencia que nos dejan las generaciones pasadas a las generaciones nuevas, el profe se incluye en las generaciones nuevas, supone que permanece algo, hay una herencia cultural que puede permanecer, pero hay ciertas cosas que pueden llegar a cambiar, ¿de acuerdo? Lo idiosincrático es complejo. Por ejemplo, hablando un poco de las fiestas, y es que venimos de vacaciones nosotros, en Pasto, tradicionalmente, cuando llegaba el 28 de diciembre, yo por lo menos recuerdo que cuando era niño, había el denominado Carnaval del Agua, que no había un carnaval como tal, sino que por la casa de mi madre, donde yo vivía en esa época, llenaban en un galón grande, una cosa de esas donde se deposita agua cuando llueve, creo que es para, no sé, cuando se va el agua, llenaban eso todo y miraban a cualquier persona y la tiraban ahí como si fuera una piscina, y esa era la diversión. Eso pasaba hace muchos años. Hubo una disposición normativa, un decreto del gobierno municipal que dijo, oiga, se impide de ahora en adelante que eso se haga con las personas. Y entonces ahí tiene usted un breakpoint idiosincrático, ¿de acuerdo? Un cambio en la mentalidad, en la cultura de las personas. Entonces, esto nos pone a pensar, ¿las características de los individuos cambian en el tiempo o no cambian? Y uno podría decir, sí, la inteligencia puede cambiar en el tiempo. Y alguien podría decir, no, una persona sigue siendo de la misma raza. Depende entonces de ese elemento inobservable. El problema es que esos elementos inobservables son tan peculiares que la mayor parte de las veces quedan por fuera del análisis, y si quedan por fuera del análisis van a quedar contenidos en el vector de los errores, ¿de acuerdo? Entonces el problema con el que nosotros tenemos que de alguna manera convivir es que cuando uno estudia metrías, uno piensa que se va a ir por lo exacto, y entonces en la matemática nada es cuestionable porque 1 más 1 es igual a 2 y esto no es cuestionable. Pero cuando hablamos de econometría y se basa también en lo probabilístico, ese elemento estocástico siempre se halla presente, y se halla presente en donde más nos duele, y es cuál es nuestra capacidad de haber propuesto un modelo que sea un modelo, llamémoslo así, infalible, o que nuestro modelo sea un modelo no bueno, sino que sea el modelo. Y la mayor parte de las veces tenemos que aceptar con cierto grado de humildad que nuestro modelo puede recibir muchas críticas, que no es perfecto y que se puede criticar por donde se mire, ¿de acuerdo? Una de las críticas recurrentes es qué pasó con los inobservables, qué pasó con la heterogeneidad inobservada, tanto en el cross-section, y es qué es lo que me hace a mí especial. Recordemos eso que nos decía el profe en la clase pasada, y es lo que me decía mi mamá, es que tú eres especial, claro, porque yo soy su hijo, y puede ser que los chicos de la misma edad, en comparativa, no le importaban tanto como lo que le importaba a ese chico por esa connotación especial. Entonces, ahí hay una heterogeneidad inobservada que también depende de quien esté haciendo la observación, ¿de acuerdo? También depende del grado de objetividad del investigador. Y también puede ser que esas características cambien en el tiempo. Entonces hay al menos 2 tipos de posibilidades: heterogeneidad inobservada dentro de la cross-section, pero también en el cambio temporal que se puede dar de un momento a otro, y que es posible que se dé. Entonces hay cosas que no cambian, pero hay cosas que sí cambian. Por ejemplo, ustedes me imagino que ven cine, que les gustan las películas, me imagino que vieron en algún momento Matrix, y ustedes saben que quienes produjeron Matrix, los productores ejecutivos, eran los hermanos Wachowski. A partir del éxito que tuvo Matrix, ¿cierto? Los hermanos Wachowski, los 2 hermanos, dejaron de ser los hermanos Wachowski para convertirse en las hermanas Wachowski, ¿de acuerdo? O sea, aplicaron a un cambio transgénero, ¿cierto? Entonces fíjense que uno no se esperaría que eso pase con los individuos, ¿cierto?
Entonces, ¿hasta dónde los elementos que creemos que son inobservables se mantienen constantes o hasta dónde cambian? Y tendríamos que ver, pues si esos elementos no cambian, entonces supondríamos que son elementos fijos. Pero si esos elementos cambian, y como son cambios que se dan entre los individuos, pero que también se dan en el tiempo, ¿hasta qué punto son estocásticos o son aleatorios? ¿De acuerdo? Entonces casi que una buena parte de la econometría de panel a nivel básico se va a dirimir entre tenemos que modelar con efectos fijos o tenemos que modelar con efectos aleatorios. Y la gran mayoría, el 99% de los econometristas les van a decir o es efectos fijos o efectos aleatorios. ¿De acuerdo? Eso lo van a decir la gran mayoría de los econometristas. Hay un 1% de econometristas que le puede decir, un momentito, puede haber una cosa que se llama efectos mixtos. Es una combinación de las dos cosas. ¿De acuerdo? Ojo con ese tipo de econometrista, el que les hable de efectos mixtos. ¿Adivinen qué? Ustedes tienen un 1% aquí. ¿De acuerdo? Yo les voy a hablar un poco de efectos mixtos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la base de datos. Esto es todo lo que necesito para trabajar, ¿cierto? Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es meterme al programa Stata. Entonces, yo tengo aquí un archivo DO. No lo comparto todavía porque no lo tengo terminado. Denme una semana a ver si lo logro terminar. Sí. ¿Tienes un lapicerito a la mano? Sí, sí. ¿Estabas escribiendo el web pronto? Ok, no, ya. Profe, cuando se mete en la clase se olvida del resto. ¿Tienes una copia o es la única? No, la única. Listo. Suerte. Gracias. Vale, me cuentas, ¿no? Listo, listo. Gracias. Entonces, ok, voy a meter a Stata. Y lo que voy a hacer es decirle archivo, voy a decirle aquí a abrir y voy a buscar mi DoFile Panel 2, que es la última versión que tengo. Voy a decir abrir. Y este es mi DoFile. Entonces un DoFile, pues como les planteaba, más o menos complejo, porque tengo cerca de 325 líneas de código. Y termino con efectos mixtos. ¿De acuerdo? Termino con efectos mixtos. Entonces hoy es más que todo mostrarles un poco la lógica. Les va a faltar conceptos. Así que ¿qué es lo que va a pasar en la próxima clase? La próxima clase va a ser totalmente teórica para tratar de explicar cosas que vamos a ver aquí en la programación. Y de allí voy a aprovechar R para hacer un ejercicio, el mismo ejercicio, pero en R, utilizando algunos conceptos básicos y otros intermedios. ¿De acuerdo? Y bueno, en realidad también algunos avanzados. Entonces voy a entrar borrando, voy a entrar colocando el proceso de importación de la data, ¿cierto? Ya estoy viendo a ver si aquí no me pone problemas. Listo, la aceptó. Entonces ahí tengo mi data, que es básicamente lo que les comentaba. Aquí aplico un describe, pero el problema de aplicar este describe, mucha atención, es que ese describe, si bien lo que va a hacer ese describe es empezar como a mostrarme la composición de la estructura de datos que tengo, pues digamos, en realidad no es recomendable un describe porque la información que tengo tiene que ser entendida como lo que es un panel y él no la está entendiendo como un panel. Luego entonces yo aquí voy a aplicar un comando en Stata, voy a ampliar esto, ¿no? Para que se mire, creo que ahí se mira mucho mejor. Voy a aplicar un comando que se llama encode, en donde yo le digo, lo primero que voy a declarar del panel es el icode, es decir, al individuo o el ID, ¿cierto? Y acá le voy a colocar que me genere, miento, aquí le estoy diciendo una cosa, perdón, aquí tengo una confusión, y es, en el encode estoy diciendo, bien, tome la variable individuo y con base en esa variable individuo genéreme un iCode, es decir, un identificador, un código de identificación, y esa la voy a dejar como mi variable, ¿cierto?, de individuo. Esa es la variable que va en últimas a recoger el componente de las regiones en Colombia. Entonces lo ejecuto, ¿cierto? Así, bueno, ejecutémoslo y me voy a ver aquí a
stata. Y stata me dice una cosa. Lo que pasa es que eso que está haciendo usted aquí ya lo hizo y ya está generado, ¿de acuerdo? Entonces yo ya lo tenía hecho y stata me va a decir, pues si ya lo tiene hecho, pues, entonces ¿para qué me dice que lo genere de nuevo? Pero a ustedes sí les va a funcionar, ¿de acuerdo? Porque ustedes, a menos que lo vuelvan a repetir, que es lo que estoy haciendo yo, pues les va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, por ese lado no hay problema. Esas cosas nos van a pasar aquí con cierta frecuencia para la creación de variables, ¿de acuerdo? Aquí, ya habiendo tenido esa variable que es el icode, entonces coloco el comando xtset o xtset y la primera cosa que le coloco dentro del xtset es la variable que va a capturar el comportamiento de los individuos, que yo la redenominé icode. Yo podría haber quitado la línea de código 4 y colocarle xtset y colocarle individuo, ¿de acuerdo? Pero es mejor utilizar términos que sean comparativos entre diferentes ejercicios y que haya como una especie de lenguaje universal frente a estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se hable de individuos o ID, a veces hay personas que lo nombran como I, simplemente como una I, o icode, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí utilizo el icode. Y luego coloco aquí año, pues porque yo soy de aquí de esta tierrita y pues yo inicialmente hablo pues, español, entonces le coloqué año, pero lo convencional es que ahí usted le encuentra year o monthly, bueno, cualquier frecuencia temporal. Entonces aquí declaramos las series. Obsérvese un pequeño detalle, ya más de programación, y es que cuando yo quiero colocar al mismo tiempo en la misma línea de código un comando, pero quiero dar como un significado de qué es lo que estoy haciendo para la misma línea de código, entonces no solamente utilizo el asterisco, sino que utilizo un slash asterisco y eso me permite colocar este mensaje que si yo no lo cierro con asterisco slash, lo que siga después él lo va a seguir asumiendo como texto. Entonces en stata es como si yo arranco texto, empiezo a hacer texto y para decirle a stata terminé el texto, lo demás ya no lo entienda como texto, tengo que cerrarlo. Y entonces fíjese cómo funciona. Slash asterisco para abrir el texto, coloco mi texto y para cerrarlo coloco su especie de inverso, asterisco slash, y se cierra. Si yo no hago eso, entonces fíjense las consecuencias. Todo lo demás se me convierte en texto. Entonces yo tengo que aplicarle ese cierre al texto para que lo demás me quede como código. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque no lo había hecho antes. Antes lo que hacía era colocar una línea de código y ahí colocaba asterisco y tomaba el apunte y después lo que viniera después. Pero si ustedes lo creen pertinente, porque aquí tendrían ustedes el código, el comando y la explicación al lado, pues me parece que puede ser útil. Listo, entonces yo coloco este código a operar, entonces lo voy a run aquí y fíjense que aquí, mire que no me pone problema porque la variable icode ya estaba creada, entonces no hay lío, ya estaba creada, entonces se puede. Entonces aquí ya le estoy dando yo la declaración del panel, entonces me aparece aquí panel variable, entonces icode y me dice está fuertemente balanceado y es porque yo lo armé así, es decir, yo me cuidé de que toda mi información esté completa, ¿de acuerdo? No hay un panel desbalanceado aquí. Es lo que idealmente debe pasar. Tengo todos mis años completicos, no hay saltos de años, tengo todo completico y tengo todos mis individuos con la información completa. Entonces esto está fuertemente balanceado. Y ahora, lo correcto en este tipo de paneles no sería aplicarle un describe, sino un xtDescribe que está específicamente hecho para la estructura del panel. Entonces le doy run y es más o menos lo que miramos en la clase pasada cuando yo les mostraba que aparecían unos vacíos, unos huecos, y aquí me dice, pues definitivamente ahí está todo completo, me dice. Entonces usted tiene 24 regiones y la frecuencia interna está toda recompletica, o sea, no le hace falta nada y por eso esa vaina está balanceada, ¿de acuerdo? Entonces tengo aquí lo ideal que uno debería tener en una investigación, ¿de acuerdo? Bueno, aquí voy a aplicar un xtSum, ¿cierto?
que es algo así como, digamos, un poco conocer la información que tengo. Y entonces, por favor, póngale mucha atención aquí a estas dos cositas. Aquí, en esta primera columna, tengo el variable, donde tengo mis datos. Entonces tengo aquí, por ejemplo, los individuos, tengo el año, tengo el PIB, tengo la desocupación, tengo COVID, tengo ICOD, tengo el logaritmo de los ingresos o del producto, el logaritmo de la desocupación. Aquí tengo unas estimaciones de la desocupación, y aquí tengo una cosa que se llama primera diferencia del logaritmo de la desocupación, y aquí tengo una cosa que se llama primera diferencia del logaritmo del ingreso. Aquí tengo guardada una información que se llama un store de MCO, un store, bueno, de TwoStage, un store de MN, bueno, tengo unas variables que ahorita no les voy a explicar. Y tengo aquí una media, ¿cierto? Que obviamente, por ejemplo, para el caso del año, pues no tiene sentido, la media de los años no tiene sentido, pero sí puede tener sentido una media, por ejemplo, para los desocupados, ¿de acuerdo? Tengo aquí una desviación estándar, ¿cierto? Tengo un dato mínimo y tengo un dato máximo. Y como ustedes se dan cuenta, aquí tengo una n grande. La n grande es el total de datos, es el total de datos en el panel. Entonces yo tengo aquí 360 observaciones, pero aquí me dice, ojo, que aquí tiene n igual a 24, que corresponde a mis 24 regiones, y tiene un t que hace alusión al tiempo, me dice tiene 15 años. Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Cierto? Usted tiene 24 regiones, y para esas 24 regiones tiene para cada una de ellas 15 años. Si usted multiplica 24 por 15, ¿cuánto da? Bueno, sacaron calculadora y están haciendo el cálculo allí. Pero básicamente, pues yo estoy multiplicando el número de regiones por el número de años, y eso me da el total de los datos, que son 360. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me está indicando aquí. Bueno, aquí tengo una cosa que se llama overall, between y within. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo busco between en el traductor de Google? ¿Qué me dice que significa eso? Entre. Eso significa entre. ¿De acuerdo? Y cuando yo coloco en el traductor de Google within, ¿qué traduce el within? También es como en medio, más o menos. Tiene que haber diferencia, ¿no? Entonces le puede colocar usted allí en Google, en el traductor, what is the difference between and within, ¿cierto? Adentro. Bueno, esto implica otro problema conceptual, ¿no? Y es qué diferencia hay entre y adentro, ¿cierto? Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, la desocupación, a mí me da un overall en media. Entonces, si yo tomo los datos de la media, ¿cierto? De la media aritmética, para los desocupados me tiene que dar 102.210 individuos aproximadamente, ¿de acuerdo? Esa es la media. En promedio hay 102.000 individuos que tienen problemas de desocupación en Colombia, en promedio. Pero fíjese que aquí me la discrimina, me dice, hay un between no para la media, ni tampoco hay un within para la media, pero sí lo calcula el within para la desviación estándar, y calcula un efecto within para la desviación estándar, no para la media sigue siendo la misma, ¿cierto? El overall me calcula la media, y esa media no va a cambiar dentro de los individuos o entre los individuos, ¿de acuerdo? Y aquí hay un mínimo y máximo, entonces eso lo va a hacer
para cada variable. Va a calcular eso, ¿de acuerdo? Por eso les decía que se van a sentir incómodos porque van a necesitar teoría, ¿de acuerdo? Van a necesitar teoría. Entonces, eso lo saco con el comando xtsum, ¿de acuerdo? Ahora, yo aquí voy a utilizar un comando que se llama xttab, ¿cierto? Entonces, cuando lo corro, y lo corro solamente para desocupación, entonces él lo que me va a plantear aquí es este cuadro grande, en donde nuevamente, miren, me coloca aquí los desocupados, ¿cierto? Me coloca indicadores de los desocupados. Es una tabulación la que está haciendo, pero es una tabulación en panel. Me dice, por ejemplo, este valor de 13.454, ¿cierto? De 13.454 aparece una vez y representa el 0.28, ¿de acuerdo? Dentro del total de datos que tenemos acá, que tiene que darnos el 100%, ¿de acuerdo? Es decir, como nos podemos dar cuenta, es un dato único, y si ustedes se ponen a ver todos los valores, pues también son datos únicos. Entonces, por eso tienen el mismo peso porcentual. Fíjese que aquí me está calculando un bitwin. Me dice, eso corresponde a una frecuencia de 1 que representa el 4.17%. ¿De acuerdo? Entonces estoy dando pistas de qué puede significar bitwin y cuál es la diferencia con el within, en donde me dice, eso corresponde al 6.67%. ¿De acuerdo? Cuando yo tomo esos valores y los sumo, aquí me da, ojo, pista, me da 1495, y aquí me da, ¿cierto?, un valor de 6.69. Me dice, y esto es para n igual a 24. Entonces, con esto, este 1495, ¿cierto? Es 1495. No se les está dando aquí, no les está dando esa información. Bueno, tienen que revisar a ver a qué corresponde. ¿Listo? Yo esto, tranquilos que les voy a mostrar, pero por ahora me interesa que vean este valor. Y miren que aquí, bueno, en este caso, pues es una aproximación al 360, ¿no? El 360 que nosotros habíamos identificado. Ok, yo voy a aplicar lo mismo para el PIB. Entonces voy a aplicar un xttab para el PIB. Entonces lo voy a correr. Y pues básicamente va a ser un análisis similar. Entonces me calcula el PIB, aquí están los datos del PIB, aquí está el overall, que es la frecuencia para todos los datos, el porcentaje que corresponde, pero me diferencia entre un bitwin y un within, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo con esos conceptos que los van a necesitar. Aquí aparece un xtline. Yo puedo hacer graficaciones. Entonces, por ejemplo, aquí me tendría que dar una gráfica, y esa gráfica, fíjese que con ese comando xtline me toma la desocupación para todas las regiones y me las grafica. Son pequeñas gráficas. Fíjense que yo, por ejemplo, en el paper que estoy haciendo, pues ya podría tomar esta gráfica y decir, este es el comportamiento de la desocupación en Colombia por regiones para el periodo comprendido entre el 2007 el 2000 y el 2021. Y ahí tengo, para no saturar el paper de gráficas en una sola gráfica, ya tengo todo mapeado. Y así también lo puedo hacer para el PIB. Entonces esta vaina es la misma cosa, pero con el PIB. Y yo podría, pues para no estar haciendo estas grafiquitas así como tan, ¿qué se puede decir? Por aparte, pues podría decir, bueno, voy a graficar un xtline para las dos, que cubra las dos, que me grafique las dos. Entonces le doy run, y fíjese que el que uno pensaría que va a utilizar el profe para el artículo es este. Entonces, aquí me dice graphs by individuo, o sea, las gráficas por región, básicamente, y aquí pues tendría el comportamiento en azul para los desocupados y en rojo para el PIB. Y ahí ya puedo ver ciertas cosas, ¿no? Ver ciertas cosas. Ese es como una especie de intro a los datos.
Puedo hacer histogramas si lo deseo, entonces le doy histogram pip, ¿cierto? Y él me hace un histograma, ¿cierto? Para cómo están los datos de pip. Y también puedo hacer un histograma para la desocupación, entonces corro y tengo el histograma. Y también puedo hacer, por ejemplo, un dot plot para la desocupación. Entonces, ¿para qué sirven los dot plots? Pues básicamente para mirar un poco esas distribuciones de los datos, ¿cierto? Ver, por ejemplo, que aquí en este tramito que tengo por aquí hay más frecuencia de datos y que, por ejemplo, estos datos de por acá en la desocupación son como que muy escasos, ¿cierto? También lo puedo hacer para el PIB. Entonces, bueno, ahí hay varios mecanismos de estadística descriptiva que yo puedo utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué es lo más común y qué es lo menos común en términos de frecuencias. También puedo hacer análisis de correlaciones. Entonces, puedo utilizar correlate y puedo decir correlaciones para la desocupación, el PIB. Y, ojo, porque aquí, fíjense el comando, ¿no? El comando es correlate. Yo le digo, tome en cuenta la desocupación, el PIB, y le doy coma covariance. Entonces, en realidad no le estoy diciendo sáqueme la correlación, sino la covarianza. Entonces, le doy clic allí, ¿cierto? Esto podría ser muy útil, por ejemplo, cuando yo estoy viendo variables instrumentales. Entonces, una cosa que a veces le dice el profesor cuando está haciendo variables instrumentales es ojo con la correlación del vector de errores y las X. Entonces, yo puedo reunir un vector de X y un vector de los errores estimados y ver si esa vaina tiene una correlación diferente de cero. ¿Qué podría admitir uno, no? Pues en términos prácticos uno admitiría un 2%, un 3%, pero por ejemplo si esa vaina me da un 30%, yo diría, ahí ya tengo como que una sospecha de endogeneidad, ¿de acuerdo? Hablando un poco, correlacionando temas que han visto ustedes en el pasado, que repasaron un poco con una profundidad un poco más fuerte conmigo ahora y viendo cómo se pueden relacionar, digamos, en este tema que es un tema nuevo, que es el de panel. Aquí ya propiamente, fíjese el código que estoy utilizando, ya le doy correlate, desocupación PIB y COVID, y aquí ya tiene que darme la correlación, no la covarianza, ¿de acuerdo? Entonces le doy clic y fíjese que aquí me da la correlación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, claro, desocupación con desocupación, pues me da 1 porque pues es la misma variable, pero aquí tendría la correlación del PIB con la desocupación. Y fíjese que aquí en el análisis de correlaciones yo ya veo una cosa que me llama la atención y es que la correlación con datos reales aplicados a Colombia es del 92%. O sea que efectivamente entre la desocupación y el PIB sí hay un vínculo fuerte, hay un vínculo muy fuerte, ¿cierto? Entonces eso ya me va orientando un poco. Cuando yo hago el análisis, por ejemplo, de la desocupación, cuando yo tengo un análisis de la desocupación y el COVID, yo veo que la relación es del 16%. Teniendo en cuenta que el COVID es un fenómeno nuevo, ¿cierto? Y que estoy viéndolo tanto a nivel de regiones diversas y también del tiempo, porque esta es una correlación combinada entre tiempos e individuos, que me dé un 16%, me dice, oiga, es una cosa que afectó, ¿cierto? O sea, no es una cosa pues tan pasajera, porque si no fuera una cosa tan poderosa, pues su correlación sería 0.01 o 0.02, pero alcanza el 16%, o sea, es un fenómeno nuevo, entonces eso lo pone a pensar. Es más alta la correlación de COVID y desocupación que la relación entre PIB y COVID. Y aquí entonces ya voy tejiendo yo una hipótesis. El COVID tiene más relación con la desocupación que con el crecimiento, ¿cierto? Entonces, ya es como una especie de inferencia que empiezas uno a hacer a lo largo de la escritura del documento, ¿de acuerdo? Estoy mostrando un poco cómo yo pues hago investigación un poco en la práctica. Debo decir que tiene un costo, ¿no? La investigación tiene un costo. Yo antes pues trabajaba como profesor, todo mi tiempo en la universidad era para hacer docencia y vamos, ahora que me dedico un poco más a la investigación y que la universidad me lo permite, pues que estoy muy agradecido por eso con la universidad, pues tengo un mínimo de carga académica y el otro tiempo me dedico a investigar, pero investigar pues no es que uno hace una investigación y ya al mes ya la tiene terminada, no, esto requiere mucho
ensayo y error, mucha preparación, mucha consulta. Bueno, aquí tengo una correlación, bueno, un diagrama de dispersión entre el PIB y la desocupación. Y aquí una cosa curiosa, es que yo me encuentro que si la teoría económica tradicional, y para eso es muy clave el primer párrafo que les leí del estudio, dice, debe haber una relación inversa entre las variables, porque a mayor PIB debe bajar la desocupación. Se supone que cuando crece la economía, entonces se genera empleo y el número de desocupados se reduce. Pues bien, este es un análisis de un scatter, una gráfica de dispersión, que deberíamos ser capaces de imaginarnos una pendiente negativa aquí. Pero yo no veo ninguna pendiente negativa, veo una relación positiva, lo que empieza un poco a generar en mí una hipótesis de que no necesariamente PIB y desocupación tienen esa relación inversa. Esto puede ser el resultado, disculpen, un segundo. Hola Mile, ¿cómo estás? Bien, bien. Ay, ¿de verdad te dijeron eso? Pues es que sí estoy como con una angustia. ¿Se puede? Ya. ¿En serio? Yo le encargué eso a Daniel. Mira, yo ahorita estoy en una clase, pero termino a las 5. Estoy aquí en el laboratorio empresarial. Entonces salgo y ya charlo con usted para que revisemos a ver. Vale, vale. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, bueno, que estés bien. Bueno, chao. Aquí creo que se desconectó el internet, entonces. Es que parece que se fue el internet. Bueno, entonces les comentaba que cuando nosotros tenemos una teoría que nos dice, oiga, el signo de esa vaina debe ser negativo, o la relación entre un par de variables debe ser inversa, y nos da esto, pueden haber varias explicaciones, pero una explicación es que nos está haciendo falta una variable omitida, una variable de control que nos ayude a que la relación se arregle. Puede ser eso, ¿de acuerdo? Entonces yo tendría la esperanza de que si yo modelo esto con COVID, entonces la relación se puede arreglar. Pero si no se llegase a arreglar, entonces esto significaría que efectivamente habría que reevaluar la teoría y pensar que es posible que, a pesar de que el crecimiento económico avance, la desocupación no se reduzca. Esto implicaría un problema de política, porque cuando los gobernantes piensan en reducir en sus diferentes regiones y en Colombia en general el problema de la desocupación, pues la primera estrategia, y de hecho está en el plan de desarrollo de Petro, ¿cierto?, es crecimiento. Entonces, ¿por qué crecimiento? Porque el crecimiento implica que hay más empresas, que se genera más valor agregado, que se generan obviamente más puestos de trabajo y que por lo tanto implican una generación de empleo que debe reducir la desocupación. Pero si estadísticamente hablando nos encontramos con este tipo de fenómenos, esto me implicaría que no necesariamente hay simultaneidad en eso, es decir, puede haber crecimiento hoy y la desocupación podría pasar que no se reduzca hoy mismo, y esta información es anual, o sea que podría ser, y habría que testearlo, si esa desocupación sucede el próximo año. Entonces algo así como que lo que nos pasa como estudiantes. Tengo que estudiar hoy, tengo que trasnochar, tengo que pasarla un poco mal, tengo que estudiar muchísimo, para el otro día, está muy de moda esta palabra, ¿no?, facturar. Entonces,
Es un poco como que invierta, entonces genere las condiciones de crecimiento económico hoy. Esa podría ser otra tesis intertemporal, y la desocupación se reducirá mañana, pero no va a suceder inmediato. O sea, la recompensa no va a ser inmediata. Y pues digamos, esa podría ser una especulación, todavía es una especulación, pero los datos lo que me están diciendo es, inmediata la cosa no es. Y de eso ya la gráfica me está diciendo, inmediata esa vaina no es. Yo aquí voy a generar una gráfica entre PIB y desocupación, que es más o menos una cosa parecida, pero pues con otro estilo, ¿de acuerdo? Es otro estilo. No sé qué tan necesario sea esto. Como ustedes saben, yo para estas cosas de, ay, coloquémosle estos churitos, este colorcito, no me interesa mucho. Aquí voy a hacer un análisis de normalidad de las series, entonces aplico ya lo que ustedes conocen, que es el comando swilk, y le digo, pues una vez hágame el análisis para PIB, para desocupación y para COVID. COVID es una dicotómica, y las dicotómicas toman valores entre 0 y 1. Técnicamente eso es una distribución de Bernoulli, ¿de acuerdo? Entonces técnicamente yo no debería meter COVID aquí, y si aún así me da que eso es cosa normal, pues la esencia teórica de esa variable es que debería ser una variable tipo distribución estadística de Bernoulli, porque son ceros o unos, ¿de acuerdo? Por definición eso es una distribución de Bernoulli. Sin embargo, yo aplico aquí el test para las tres, y tengo una cosa que es bastante lógica, ¿no? Y es que el valor de probabilidad es de 0, es inferior al 5%, entonces me dice, vea, esa vaina no es normal. Eso es bastante lógico, ¿no? El PIB tampoco resulta ser normal, y tampoco la desocupación, y eso automáticamente implica que técnicamente hablando yo no debería hacer análisis con la media aritmética. Bueno, aquí dice que se pueden incorporar más pruebas, ¿cierto? Pero es bastante lógico el resultado. Entonces, bueno, generalmente cuando nosotros tenemos que las variables con las que trabajamos son normales, yo puedo aplicar un análisis de varianza que se llama el análisis ANOVA, y es estadística paramétrica, es más o menos lo que hemos visto. Pero cuando no hay normalidad, yo no puedo aplicar el análisis de la F de Fisher, sino que tengo que aplicar un análisis que se llama el análisis de Krustal-Wallis, que es una prueba de varianza no paramétrica. Entonces, estos datos a mí me conducen a no irme por el lado del análisis de varianza con la prueba F tradicional, que es lo que yo les he mostrado a ustedes en diferentes clases, sino que como aquí no hay normalidad, entonces la opción no paramétrica es aplicar una estadística de Wallis. Entonces yo la aplico. Esta estadística de Wallis implica, no obstante, una curiosidad, y es primero, que esta variable que voy a analizar sea una quanti, y que esté, digamos, atada a una quali, pero que esta quali, y este es el punto de la discusión, ¿cierto? Lo que hay que revisar si es pertinente o no, es que Krustal-Wallis sugieren que esa debe ser una policotómica, no una dicotómica, sino una policotómica. Entonces, ¿qué es una policotómica? Son variables categóricas que tienen más de dos alternativas, ¿de acuerdo? Que tienen más de dos alternativas. La voy a colocar bien fácil. Supongan que yo hago una encuesta y les digo, hay 3 colores, escoja su color favorito a un grupo grande de personas. Entonces unas me dicen, me gusta el amarillo. Yo puedo crear una dicotómica que diga 1 para los que les gusta amarillo. Hay otras personas que respondieron azul, entonces yo puedo crear otra dicotómica en donde 1 es para las personas que les gusta el color azul. Tengo ya las dos, ¿cierto? Pero puedo crear otra dicotómica que es 1 para aquellas personas que les gusta el color rojo. Entonces ahí no tengo dos opciones de sí o no, de hombre o mujer, de día o noche, no. Ahí tengo varias opciones. Entonces, imagínense. Y eso porque quise preguntar 3 colores, porque si hubiera dicho, digan cuál es su color favorito, pues se me amplía. Las personas no necesariamente van a colocar amarillo, azul y rojo, sino que me pueden decir varios colores. Entonces voy a tener variables policotómicas. Aquí el test de Krustal-Wallis sugiere que la variable que voy a colocar aquí para el análisis de varianza
debe ser de naturaleza policotómica. Yo aquí tengo un problema, no tengo policotómicas, tengo una dicotómica. Entonces, ¿en dónde me pueden pegar duro en el artículo? Pues, digamos, yo tengo la manía de que yo hago cosas y yo mismo las destruyo. Técnicamente esto estaría mal hecho, porque COVID es una dicotómica. ¿Es 0 o es 1? En el caso que usted decía, bueno, de lo de las policotómicas, que haya más de dos opciones, ¿no? Se las puede transformar también, digamos, en dicotómicas, por ejemplo, 1 que sea color, como decía el ejemplo, color amarillo, 0 el resto de colores, como para identificar ese color simplemente, ¿no? Entonces, bueno, al poder transformar en ese ejemplo, se podría transformar a una dicotómica, una policotómica que sea necesariamente policotómica, como podría plantearse. O sea, Dame un ejemplo. Pues, no, es digamos, como la pregunta, que si digamos, en una investigación planteo que una variable es policotómica y necesariamente deba ser policotómica, que no pueda ser transformada en dicotómica, como le decía, 1 un color, 0 el resto de colores, ¿no? Por eso te digo, dame un ejemplo, porque por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo una encuesta y le pregunto a la persona qué estrato es. La persona va a decir, soy estrato 1, soy estrato 2, soy estrato 3, soy estrato 4. Y yo quiero hacer un modelo y quiero saber, por ejemplo... O sea, ahí dependería más que todo del interés de la investigación, más que... sí, me voy a ir por ese lado. Ya empiezo a ser predecible, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero ver si una persona de estrato 6 tiene más probabilidad de entrar a la universidad cuando se presenta, digamos, a una carrera, que una persona de estrato 2. Ojo con que las ideas que les estoy dando para proyectos de investigación. Y entonces yo digo, voy a mirar si el estrato es un determinante, ¿de acuerdo? Es claro que aquí se entra por ICFES, pero yo quiero mirar, bueno, en últimas, si quieren reducir o reenfocar la pregunta de investigación, yo diría, las personas que tienen estrato 6 tienen mejores ICFES que las personas que tienen estrato 1, probabilísticamente hablando. Entonces cambio la pregunta. Y a mí me interesa entonces un estrato muy bajo, un estrato muy alto. Y resulta que pues, no puedo meter todos los estratos, porque si meto todos los estratos se me va a colocar como dicotómicos, se va a crear un problema que nosotros conocemos como multicolinealidad perfecta. Así que debo tener una base. Entonces yo puedo tomar, suponiendo que son 6 estratos, puedo meter el modelo y decir, voy a hacer un modelo en donde meto la aceptación o rechazo. O sea, piensen que es un modelo probabilístico, que puede ser un logic o un Tobit, ¿cierto? O un modelo lineal de probabilidad, en función de, y coloco la primera variable, ¿cierto? Que es estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5 y estrato 6. Son puros unos y ceros. Y no va a dar multicolinealidad perfecta porque omití el estrato 1 para no caer en trampa de variable dicótoma. ¿Ya? Ahí tengo el manejo de las policotómicas en un modelo multivariado. ¿Ya? Ahora, usted me puede decir, no, profe, no, es que no me interesan todos los estratos. Listo, entonces quite todos los estratos y coloque solamente un vector del estrato 6 en donde va a aparecer unos y ceros. Entonces, es una variable categórica de varias opciones, porque no solamente estrato 1 y estrato 2, hay estrato 6. Yo tomo los que me interesen y esos los meto en la modelación y dejo uno como base para no tener problemas de multicolinealidad perfecta. ¿Puede hacerse eso en un panel? Sí se puede. ¿De acuerdo? Ahora, el problema de la prueba de Crustal-Wallis aquí es que me exige que la dicotómica, la categórica más bien, sea policotómica y yo no la tengo. ¿De acuerdo? ¿Podría crearme una traída de los cabellos, una policotómica? Pues no sé, tendría que revisarlo, ¿no? Características de los departamentos en Colombia que yo pueda ver que los puedo meter en unas categorías y que después podría volverlos binarios, ¿de acuerdo? Entonces tendría que repensarlo. Le he preguntado a la gente si puedo utilizar esto. Yo creería que no, pero no encuentro nadie que me dé razón. Bueno, está ¿de acuerdo? Entonces voy a seguir averiguando. Entonces la aplico, ¿cierto? La aplico con ese temor de que, oiga, tal vez esto no es lo adecuado. Y aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, voy a apoyar un poco de este archivo DO, porque aquí hago unos análisis. Y entonces me dice, de acuerdo con los resultados, ¿cierto? Se tiene,
A ver si puedo reducir un poco acá. Listo, ahí lo voy a reducir un poco para que pueda mirar un poco los datos. Entonces aquí me da una chi de valor de 10.85, que es la que estoy invocando acá arriba, 10.85, y un valor de probabilidad que me da 0.0010. Se repite acá la misma información, ¿no? Entonces, como es inferior, digo yo, al 5%, existe una diferencia estadísticamente significativa entre el COVID y la desocupación. O sea, esas dos variables tienen una relación que es estadísticamente significativa, pero ojo, no la estoy haciendo con estadística paramétrica, sino con estadística no paramétrica, que no es atribuible al azar. Es decir, sí existe un vínculo fuerte, ¿cierto? Fíjense que hasta ahorita estoy metiendo estadística casi que descriptiva, pues sí, estoy metiendo algo de diferencia, pero no estoy haciendo modelos, pero ya me está diciendo, mire, usted ahí va a encontrar en los diferentes modelos que va a hacer que entre desocupación y COVID sí hay una relación estadísticamente significativa. Incluso no estoy diciendo que voy a hacer un panel, pero yo ya encuentro que va a haber algo, que va a pasar algo, y para eso me sirven estas pruebas de varianza, ¿de acuerdo? Me imagino que la ANOVA, pues no sé si lo alcanzaron a ver en estadística, yo creo que ANOVA conmigo no vieron ANOVA directamente, pero me imagino que lo vieron en estadística. Pero lo que sí sé que no debieron haber visto es Crustal-Wallis, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí quiero ver si existe una relación estadísticamente significativa entre el PIB y el COVID, pero sé que las dos variables no tienen normalidad, entonces no lo puedo hacer por análisis ANOVA, tengo que emplear la técnica de Crustal-Wallis, a pesar de que sé que mi variable no es dicotómica, no es policotómica, ¿cierto? Entonces, pues lo hago más o menos como para saber cómo se puede interpretar. Y, bueno. No obstante, lo que estoy encontrando aquí en resultados, yo puedo comprobar si eso es así o no cuando haga los modelos. Entonces, de alguna manera esta es como una información previa a algo que quiero hacer más adelante. Aquí me encuentro un valor de la CHIN, que es de 3.625, y un valor de probabilidad que es superior al 5%. Entonces, como es superior al 5%, entonces mucho ojo, yo estaría estableciendo que no existe una relación estadísticamente significativa entre el PIB y el COVID. Y esta es una conclusión más o menos fuerte, porque me estaría diciendo a mí que el COVID no fue una cosa que realmente alteró al PIB, pero que sí afectó la desocupación. ¿De acuerdo? Y es difícil de ver, porque uno supondría que el COVID debería haber afectado a la producción, entonces se cerraron las empresas y por lo tanto se generó más desocupación. Pero esto me diciendo, no, con desocupación sí, a la desocupación la afectó, pero no fue con una relación estadísticamente significativa entre el PIB. Y eso deja abierta una pregunta. Si el COVID no afectó a la producción, entonces, ¿cómo fue que se afectó la desocupación? ¿Cierto? Si no es a través del producto. Entonces, eso deja abierta una gran pregunta, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, como les dije que les iba a mostrar un poco cómo hago investigación, ya probablemente se van a meter en el mundo de qué es lo que a veces yo pienso y que digo, ¿cómo hago para salir de esto? Porque no sé, y es ese mundo en donde, ¿quién tiene la respuesta? A ver, no la voy a encontrar en un libro de texto. Tengo que revisar mucho contexto para saber cómo se encuentran las empresas en Colombia y mirar qué pasó con la desocupación en Colombia y por regiones, lo que hace que el trabajo sea más difícil. Entonces, por eso es que las investigaciones pueden ser complicadas, ¿de acuerdo? Bueno, yo aquí voy a hacer una cosa que es relacionar con Wallis, ¿cierto? Voy a relacionar el PIB, ¿cierto? Y voy a colocar como una variable policotómica ICOT. Pero aquí debe hacerse una lectura muy cuidadosa de esto que voy a hacer, porque es que usted dice, bueno, profe, ¿qué es ICOT? Entonces, si yo voy aquí a los datos, ¿cierto? ICOT, que fue una variable que yo generé, es una variable que no es numérica, ¿cierto? Y entonces,
¿qué me estoy jugando yo en términos de programación aquí? Digo, ¿será capaz el software, después de que yo la declaré como una variable que no es numérica, pero que me genera un efecto diferenciador de regiones, actuar como si fuera numérica? Y en cuyo caso, si la Stata la admite, vas a ver Stata que aquí hay varias opciones. Por ejemplo, yo podría armarla como, es decir, tiene varias categorías. Por ejemplo, yo podría decir Antioquia, es una cosa, otra cosa es Atlántico, otra cosa es Caldas. Entonces yo la podría volver perfectamente una variable dicotómica, diciendo cuando aparezca Antioquia, 1, caso contrario, 0. Pero como tengo aquí la naturaleza de que hay COD, son regiones. Entonces perfectamente esta puede caer dentro de la categoría de multicotómica, policotómica. Y entonces ahí me la juego, porque hace un momento no tenía variables, ¿cierto? Aquí es donde, digamos, usted empieza a meterle ingenio a la cosa y dice, esto es ¿qué es lo que quiere ver entonces? Porque usted tiene iCode y lo va a relacionar con PIB. Y aquí dependería uno mucho de la fortaleza que ustedes tengan a nivel teórico, pero yo lo que quiero ver es si existen diferencias estadísticamente significativas en el crecimiento regional en Colombia. Es decir, lo que quiero ver es si los crecimientos económicos que se tienen en las diferentes regiones o son homogéneos o son heterogéneos. ¿De acuerdo? Porque eso me va a servir a mí para entender si los efectos del PIB por regiones sobre la desocupación van a ser simétricos o asimétricos. ¿De acuerdo? Entonces, lo corro y eso me da unos resultados. Y fíjense los resultados como me los presenta acá ya, ¿no? Entonces me dice, mire, hay CODs, diferentes regiones. Y me genera como una especie de ranking. ¿De acuerdo? Me genera una especie de ranking. Me genera unos valores, que son unos valores medios. Y me calcula, ¿cierto? Un indicador basado en la chi cuadrada, y me calcula un valor de probabilidad que es inferior al 5%. Y entonces yo concluyo que como es inferior al 5%, entonces hago casi que una conclusión igual a la que hice antes cuando estaba haciendo el análisis de COVID y desocupación, y es que no existe una relación estadísticamente significativa, ¿cierto? Es decir, según esto, no hay una, es este código que tengo acá abajo, ¿no? Entonces lo que yo concluyo es que, dice aquí, existen, ¿cierto?, diferencias que son estadísticamente significativas, es que es inferior a 5, ¿cierto? Cuando son superiores, fíjese aquí, permítame, cuando es superior, dice, se concluye que no existe una diferencia. Momentito. Dice, no existe diferencia. Entonces aquí se concluye entonces que no existen, ¿cierto?, diferencias estadísticamente significativas entre las regiones frente a la producción no atribuibles al azar. Una conclusión fuerte esta, porque me estaría diciendo, pues estadísticamente las regiones no presentan diferencias entre ellas, que sean fuertes estadísticamente hablando. O sea, esto supone que son más o menos homogéneas, ¿de acuerdo?, en su comportamiento frente al crecimiento económico. Yo quiero ver, bueno, esa es una conclusión muy fuerte, porque ya miren, Colombia, como son regiones de Colombia, pertenecen al mismo país, entonces sus dinámicas no son estadísticamente diferentes, son más o menos similares. ¿Cómo podríamos nosotros ver eso? Pues tocaría, por ejemplo, hacer unos análisis de comparar cómo es el crecimiento económico de Bogotá, comparar con el crecimiento económico de Antioquia, con el crecimiento económico de Guainía, etc., y ver si cambian mucho de una región a otra sus comportamientos de crecimiento económico. ¿De acuerdo? Lo que me está diciendo esta prueba es, no van a haber diferencias tan significativas, ¿cierto? Me dice, de hecho, no hay diferencias significativas. Y se me ocurrió que yo podía hacer el análisis con desocupación. Entonces, quiero ver si la desocupación sí tiene diferencias estadísticamente significativas. Esto sucedería si el valor de probabilidades, en este caso, si el valor de probabilidad es superior a 5, ¿cierto? Entonces, yo reviso acá y me encuentro que el valor de probabilidad, esta vez con desocupación, me da que no es estadísticamente significativo. Entonces aquí yo debería
concluir que no existen, ¿cierto? No existen diferencias estadísticamente significativas entre la desocupación de regiones en Colombia, ¿de acuerdo? De acuerdo con el test de Crystal Wallis, Ok, yo estoy haciendo esos análisis, ¿cierto? Y me dice aquí, bueno, una nota. Digo, si yo hubiera encontrado que son variables que hubieran sido normales, entonces tenía que aplicar un análisis de varianza ANOVA, y eso lo hago con esta opción que es One Way, y aquí ya hago el análisis ANOVA. Entonces lo corro, ¿cierto? Pues no es correcto hacerlo, pero lo corro, y ahí lo que tocaría es interpretar es este valor de probabilidad, permitan, este valor de probabilidad que tengo acá, ¿de acuerdo? Entonces, para determinar si existen relaciones estadísticamente significativas. Nuevamente viene este análisis between y este análisis within, ¿de acuerdo? Porque está suponiendo ya esto que es un panel. Entonces, pero fíjese que calcula el between únicamente, ¿no? Para la probabilidad calcula únicamente el between. Entonces, yo les decía al principio de esta clase que ustedes me van a decir, profe, faltan conceptos, ¿de acuerdo? Y pues sí, de hecho los van a faltar. Bueno, aquí estoy aplicando un estadístico, el one way se basa en la estadística F, este t-TETS, ¿cierto? Que estoy utilizando acá es un análisis que se basa en la estadística TED-STUDENT, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienen el valor de la estadística calculada, y aquí tienen las diferentes hipótesis. Entonces aquí las diferencias son inferiores a 0, aquí las diferencias son iguales a 0, aquí las diferencias son superiores a 0. Entonces, en el caso de esta hipótesis que tengo acá, que es menor que 0, y esta que es mayor que 0, se supone que esa es la hipótesis alternativa que dice estas diferencias no son iguales a 0, y la hipótesis nula sería esta que está en el centro, que dice la diferencia es estadísticamente igual a 0, o sea, no hay diferencia. Y pues aquí ya aparecen los valores de probabilidad, y con esto yo determino si rechazo o no la hipótesis, ¿de acuerdo? Yo aquí les hago el análisis de cómo se interpretan esos valores, y bueno, ahora sí paso a lo que realmente me interesa, y voy a comenzar con lo que se conoce como un modelo Pulled, ¿de acuerdo? Un modelo Pulled, y lo van a encontrar así, modelo Pull. Esta es una opción, el modelo Pooling, esta es otra opción, o la otra es el modelo Pulled. Entonces, si ustedes le meten esto al traductor Pulled, les va a traducir agrupado. Entonces, hay una connotación de estos modelos que los hacen bastante populares, y es, pues yo tengo un conjunto de individuos que puedo agrupar en el tiempo, y que me pueden estructurar un panel. No necesariamente en el Pulled tienen que ser siempre los mismos individuos. Entonces, eso hace que se pueda llegar a utilizar el Pulled de manera casi que como si no fuera un panel estrictamente, sino que fuera más como una sección cruzada coleccionada en el tiempo. No necesariamente los mismos individuos. Sin embargo, aquí yo tengo una característica. Yo me aseguré de que siempre fueran los mismos individuos. Entonces se convierte automáticamente el modelo de datos agrupados, automáticamente se convierte en un panel por esa característica. Y este sería el panel más sencillo del mundo. El panel más sencillo del mundo sería entonces aplicar rec, aplico desocupación y coloco las dos variables que me interesan, que son PID y COVID. Entonces, esto automáticamente lo vuelve ya el primer modelo de panel trabajado con la técnica de mínimos cuadrados ordinarios, que es lo que aprendimos en econometría 1 y que es el modelito que más queremos porque lo estudiamos a mano, porque miramos todo a mano, y ustedes la pasaron muy bien en econometría 1, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer mínimos cuadrados ordinarios, pero en panel, ¿de acuerdo? Y entonces, al correr ese modelito, obtengo este resultado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con mínimos cuadrados ordinarios? ¿O qué desventaja automáticamente puedo ver con ese modelo? Yo no puedo diferenciar dos cosas. Y ya les voy a dar
pistas sobre el between y el within. No puedo diferenciar los cambios entre los individuos, en este caso las regiones, y tampoco puedo diferenciar el cambio que en el tiempo tiene una región. Solamente puedo ver un agregado, una característica que me dice, en general en Colombia, el efecto de la producción sobre la desocupación ha sido positivo. Y era la sospecha que teníamos ya rato, ¿cierto? Era una sospecha que teníamos hace rato, de que esa relación tenía que darnos con signo negativo y nos da con signo positivo, y que no es común eso con respecto a la teoría. Y aquí me da además de eso que es estadísticamente significativa, ¿cierto? Y advierto nuevamente, estos son datos reales, porque generalmente o yo me invento los datos o me pasan unas bases de datos, pero es más raro que yo les traiga datos reales y les muestre los datos reales. Bueno, en Econometría 2 creo que hicimos predicción con datos reales, ¿no? El índice de producción industrial. Aquí tengo el efecto del COVID, ¿cierto? Y este efecto del COVID me diría que el COVID aumentó la desocupación para aproximadamente 33.000 personas. O sea, estaría midiendo el efecto del COVID sobre la desocupación, y tiene sentido que el signo sea positivo. O sea, la pandemia aumentó la desocupación y encuentro que es estadísticamente significativo, ¿cierto? Mi R2 es alto, es del 86%, pero mi problema aquí básicamente es que el PIB no tiene el signo. Y spoiler alert, esto va a suceder en este, que es el modelo más básico, hasta el modelo más complejo, es decir, hasta efectos mixtos, me sigo encontrando la misma cosa. Es decir, utilizo todas las técnicas estadísticas que yo conozco, y de hecho estoy aprendiendo unas nuevas técnicas estadísticas. Esta semana estuve trabajando eso. Yo suelo obsesionarme con estos temas, y en ningún modelo encuentro cambio de signo. De hecho, empiezo a encontrar convergencias en el cálculo alrededor de una data que se da ya a partir de modelos de efectos fijos hacia aleatorios y mixtos, que hay una cierta convergencia, un valor más o menos parecido, pero sigue siendo positivo. Entonces eso me lleva a mí indefectiblemente a la conclusión del paper, que va a ser ya de entrada que no hay una relación inversa, y eso por lo tanto supone un reto de política económica. Y fíjense, las conclusiones más o menos de una investigación dura, en el sentido, digamos, no dura de todo el método, sino dura a lo que va a llegar la conclusión, y es: para reducir la desocupación en Colombia, la estrategia de incrementar la economía, el crecimiento del producto, no es una estrategia que reduzca inmediatamente la desocupación. De hecho, la economía puede crecer y la desocupación también puede seguir creciendo. Entonces, a lo que voy a tratar de llegar, pero no me da porque es un micro panel, y para poder llegar a la conclusión que quisiera llegar debería tener un macro panel. Si tuviera un macro panel, es decir, si tuviera más tiempos, yo podría testear durante cuánto tiempo se mantiene el coeficiente negativo, y a partir de cuántos años se mantiene positivo, y a partir de qué año empieza a volverse negativo. Cuando llegue a la medición de ese año, yo podría decir, la relación inversa tarda, ahí le voy a meter un modelo de duración, que es lo que voy a ver después del panel, va a tardar en que la relación, es decir, en que la desocupación se reduzca, fruto de un crecimiento económico constante durante varios años, por ejemplo 5, 3 años, 2 años, 10 años, para que la desocupación se reduzca. Entonces puedo llegar a mirar, por ejemplo, cuánto tiempo debe tardar el crecimiento económico en mantenerse constante para que la desocupación se reduzca. Y eso implicaría un problema de política, y es que, por ejemplo, si eso me da 4 años, entonces un gobierno presidencial debería tener buenos ritmos de crecimiento durante los 4 años para que la desocupación después de 4 años se reduzca. Pero es una hipótesis que estoy planteando, o sea, eso no lo he comprobado. Entonces, pero puedo meterle a estos modelos de duración, teóricamente hablando, pero el problema es que no tengo tiempos. Y entonces viene un tema que vimos hace 2 clases, creo, una clase pasada, que fue el tema de desagregación temporal. Yo puedo meter desagregación temporal para aumentar las frecuencias y poder obtener simulaciones, pero ya sería el mundo de las simulaciones, para determinar ya no cuántos años, sino en cuántos trimestres o en cuántos meses la desocupación podría ceder, ¿de acuerdo?
Crítica, le va a meter a eso de desagregación temporal y esos datos ya no son reales, ¿cierto? Escucho. Sobre eso, creo que se asemeja mucho a lo que planteaba Menger, Jevons, yo creo que hasta Bombauer sobre lo de las etapas productivas, ¿no? Sobre lo de periodo medio de producción. Ellos decían, bueno, en un principio, digamos, la gente comienza a ahorrar y ese ahorro hace que se disminuya, digamos así, el consumo de los, pues, por supuesto, de los bienes de consumo, pero ese ahorro va a permitir que en un futuro se abran nuevas etapas productivas, lo que va a hacer ya, digamos, que incremente el salario real y se incremente también la ocupación, ya que los agentes que estaban trabajando en el sector consumo se trasladarán a etapas más alejadas del consumo, digámoslo así. Y ya se están creando nuevas etapas productivas que harán originar nuevos bienes de consumo a su vez. Sí, totalmente. Pero pues sí tarda, sí, pues dentro de esa teoría, más que todo la teoría austriaca, pues tienen esa visión de que no es inmediato, sino que hay unas etapas y esas etapas pues están siempre ahí vigentes. Sí, totalmente. El tema es que los austriacos, cuando hacen esa exposición, la hacen basada en el tiempo. Cuando yo la aplico aquí en la data panel, estoy diciendo que hay dos fuentes de alteración de las conductas, que pueden ser las diferencias de la heterogeneidad inobservada a nivel interregional y también el tiempo. Y el tema es que generalmente en econometría nosotros o nos concentramos en las diferencias de los individuos o en las diferencias de los tiempos, pero es muy raro que a alguien se le mida a mirar las diferencias de los individuos y las diferencias de los tiempos y la trabaje de manera conjunta, combinada, es decir, el enfoque mixto. Yo los invito a que revisen la literatura sobre ese tema y van a encontrar que muy poca gente se le mete al análisis de lo que se llama como un multipanel, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso ya se llama econometría experimental, digamos, y es algo sobre lo que pareciera que no existe tanta certidumbre en el método, o sea, es algo que se está construyendo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, si uno se imagina, bueno, estoy haciendo una tesis doctoral o quiero tener un reconocimiento, pues tengo que buscar algo que sea un reto, por ejemplo, en términos teóricos, que sea un reto la explicación, que combine técnicas, pero también que me lleve a mí a posibilitar el desarrollo incluso de un método que no haya referencia, ¿de acuerdo? Porque si no sería una cosa como que, por allá alguien ya se inventó un método, entonces llego, lo copio, lo pego, la línea de código, cambio mis variables, saco resultados, interpreto y sale. Por lo menos a mí me presentan eso, yo me doy inmediatamente cuenta de eso y digo, pues, aporte que haya, no, que no se haya hecho, pues antes sí, pero eso es un copy-paste de una metodología y ya, y algunos dicen, no, es investigación y eso, pues yo soy muy crítico, digo, aquí estoy haciendo un copy-paste de lo que ya hay, pero si yo quiero ver efectos combinados, ya me estoy metiendo en el efecto en el mundo de los efectos mixtos y ya esa vaina en términos de literatura se agota, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos revisando poco a poco porque esto va aumentando su complejidad a medida que pasa, ¿no? Sí. Una preguntita, Miguel. Bueno, usted decía que, bueno, para Nariño la cosa es que los datos no existen, ¿no? Para Colombia, ¿no? Pero, digamos, en el caso del PIB, se está teniendo como en cuenta lo de la explotación de minas y canteras, ¿no? La explotación petrolera, y eso es como que en sí técnicamente no se utiliza mucha mano de obra, ¿no? Y más que todo es como una explotación primaria. Y esa es una parte, le quería decir. Otra era como que usted dice que la relación pues sigue siendo positiva, que, o sea, irónicamente como que se aumenta el crecimiento económico, pero se genera más desempleo. Pero este efecto no se lo podría como más que todo modelarlo con un VAR estructural. Porque yo recuerdo que usted lo hizo en su... Sí, yo lo hice alguna vez, pero el problema es que aquí tendríamos que modelar una especie de VAR, un panel VAR. Es un panel VAR. Ese es un panel VAR el que hay que modelar, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer más adelante. Pero el problema es que el panel VAR le va a empezar a dar prioridad al tiempo. Y yo no soy fuerte en tiempo aquí. Es decir, o sea, yo tengo unos conocimientos en econometría de tiempo, no estoy diciendo que sea una debilidad mía de conceptual, sino tengo pocas observaciones en el tiempo, tengo 15 observaciones en el tiempo. Para irme a un panel VAR, mi fortaleza debería ser que tengo mucho tiempo, muchos años,
Colóquele que tengo 100 años y tengo ahí unos 23 datos, 24 para regiones. Entonces ahí me puedo ir al panel bar, porque en el panel bar voy a empezar a consumir grados de libertad al meterle efectos autorregresivos combinados. Entonces, si yo voy a un panel bar, eso me va a reducir los elementos autorregresivos, me van a reducir los tiempos y me va a agotar la muestra por tiempo, no por espacio. ¿De acuerdo? Entonces, y si me voy a un bar, a un bar espacial, lo que voy a hacer es omitir regiones, porque una autocorrelación por regiones implica que tenga que ausentar una región para mirar qué pasa con las demás. ¿Y puedo hacer efectos mixtos? Claro, puedo hacer efectos mixtos en un panel bar. Bueno, yo no sé si sea muy loco llevar la materia hasta allá, porque pues no estaría saliendo de algunas cosas. Pero no sé, podríamos hacer algún ejercicio a ver hasta dónde podemos llevarlo y que tengan algunas nociones, pero ya eso es avanzado. Sí, por ejemplo, ya a nivel de especialización en estas cosas no se mira. Puede ser una ametralladora muy fuerte para nosotros, pero bueno, podríamos explorar alguna cosa pequeñita, unos comentarios, llamémosle así, unos comentarios sobre eso. Listo, entonces, yo hago ese modelo y lo que voy a ver es aplicar una pruebita re fácil, que es la pruebita del RACID de Ramsey, para mirar la prueba RACID de Ramsey si no tengo alguna cosa de forma funcional incorrecta o variable omitida. Y aquí esta vaina, para que yo pueda decir que el modelo no tiene problemas de forma funcional o que no omite variables, ya me dice esa vaina es inferior al 5%, así que yo tengo que rechazar esa hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, si yo rechazo esa hipótesis nula, esto me está diciendo dos cosas. Una primera es, ese modelo que tiene usted puede ser que tenga problema de variable omitida y puede ser que tenga problema de forma funcional. Y automáticamente a mí me dicen que tiene problemas de variable omitida. ¿Qué se supone que tengo entonces? ¿Sospechas de qué? Eso es inmediato en econometría. Si me dicen, oiga, por ahí parece que tiene problemas de variable omitida, sesgo de variable omitida, ¿esto implica? ¿Jugamos el mercado? Ese es Wally, ¿cierto? Wally, el de tu. Sí. Entonces, podemos jugar a Wally o podemos jugar al ahorcado. Entonces, el problema empieza con la letra E, de elefante. Endogeneidad. Entonces viene el tema de que si yo sospecho de que esta vaina tiene endogeneidad, entonces métale esto variable instrumental. ¿De acuerdo? O puede haber simultaneidad, que implica, y ojo, téngase aquí conceptualmente, porque aquí es donde empieza, le va a volar un poco la cabeza. Imagínense que usted tiene un panel que probablemente tenga la necesidad de volverle un panel bar porque quiere mirar efectos autorregresivos, quiere mirar si el PIB de hace algunos años afectaba la desocupación de hoy, o quiere ver si la desocupación de hace unos años también puede afectar a la desocupación de hoy, lo que serían efectos histeréticos. Pero además de eso le está diciendo el profe, oiga, puede ser que la desocupación afecte al PIB, como el PIB afecta a la desocupación, lo que implicaría simultaneidad. Pero además de eso puede ser que como tiene sesgo de variable omitida le esté haciendo falta algo al modelo y entonces tenga que meterle esto variable instrumental. ¿Ya? Entonces son varias técnicas las que tendríamos que meter. Varias técnicas combinadas. ¿Listo? Bueno, aquí ya en el curso tiene que, pues si usted le dice a sus compañeros, a los que están en econometría 1, los que están, yo estoy viendo econometría 3, tiene que haber un grado de complejidad, ¿de acuerdo? Ahora vamos a imaginarlo, tan solamente imaginarlo, vamos a ver si nos da pues el cerebro para modelar esa cosa horrible que puede llegar a ser la combinación de diferentes técnicas en un panel bar, ¿de acuerdo? Por suerte tenemos software, entonces el software ayuda a que facilitemos un poco las cosas, pero vamos de menos a más. Entonces una primera cosa que tendríamos que trabajar es el tema de, oiga, a mí me interesa por comodidad analizar elasticidades. Entonces ya esto es, ¿cuál es la justificación de esto? Por comodidad voy a llevar toda una misma escala para analizar cambio porcentual aquí que me genera cambio porcentual acá. Entonces meto logaritmos, ¿cierto? Al PIB y a la desocupación y vuelvo a hacer el panel agrupado
ya totalmente desesperanzado de que vaya a obtener una relación negativa con el solamente cambio de la forma funcional, ¿cierto? Entonces reviso los datos y los datos, cuando analizo el efecto, me dice lo siguiente, ¿cierto? Y ahora un poco ya más tenaz, porque este sería un análisis regional para Colombia y me diría, técnicamente hablando, que manteniendo todo lo demás constante, si el crecimiento en Colombia aumenta un 1%, la desocupación aumentaría 0.7%. Evidente que hay una relación directa cuando debería existir una relación inversa. Y este es el resultado de un análisis regional. O sea, hay unos efectos intrarregionales y también pues hay unos cambios en el tiempo. Pero no los estoy viendo, o sea, no estoy diferenciando el comportamiento entre las regiones ni tampoco el comportamiento, el tiempo que sufren las regiones. Entonces, estoy haciendo abstracción de eso. Además, estoy viendo el efecto de COVID y lo que puedo concluir es que la existencia del COVID, la aparición del COVID, aumentó en promedio la desocupación en 0.21%. ¿De acuerdo? O sea que tuvo un efecto positivo. Y lo peor de todo, el escenario, es que resultan ser estadísticamente significativas, porque si no fueran estadísticamente significativas, yo diría, entonces estas no son las variables, ¿cierto? Pero me está diciendo sí, son estadísticamente significativas. Pero es posible que tenga sesgo de variable omitida, lo que me lleva a pensar en problemas de endogeneidad. El R2 es del 80%, sigue siendo el R2 de siempre, y lo que voy a hacer es aplicarle el RISC de Ramsey para ver si sigue diciéndome que hay variable omitida. Ya estoy totalmente resignado que me diga que sí, y efectivamente, como el valor de probabilidad es de 0, me dice tiene problemas de variable omitida y probablemente esa forma funcional no sea la adecuada, o sea el log-log no sea el modelo adecuado, ¿de acuerdo? Pero que no sea el log-log es la menor de mis preocupaciones en realidad, ¿de acuerdo? Porque el log-log lo puedo sustentar porque me interesa ver la elasticidad. El problema mío en realidad es, ¿cierto?, que haya sesgo de variable omitida y que tenga que meterle a esto variables instrumentales, porque ¿de dónde me saco una variable instrumental? Si fuera un macro panel, es decir, fuera fuerte en tiempo, utilizo retardos, y usted ya sabe por teoría que el retardo me sirve como un instrumento, no hay problema, pero no soy fuerte en tiempo. Entonces, ¿de dónde me saco la variable instrumental? ¿De acuerdo? No voy a responder. Entonces, voy a hacer un análisis de forma funcional con Davidson y McKinnon. Básicamente aquí lo que me hago es la regresión que ya habíamos hecho, ¿cierto?, de mínimos cuadrados ordinarios, y luego lo que hago aquí, a mí no me va a salir, pero a ustedes sí les va a salir, es hacer la predicción del logaritmo de la desocupación, ¿de acuerdo? Yo ya la generé, pues ya tengo estos códigos ejecutados, y cuando voy un poco a comparar qué tan bueno soy yo para predecir en medio de estas circunstancias que son más o menos hostiles, entonces yo tengo que el dato de la desocupación, el original pero en forma logarítmica me da 5.6, ¿cierto? Y mi predicción en el primer caso, que sería este, me da 5.3. Entonces 5.6 a 5.3, pues digo, bueno, no hay una cosa tan tenaz. Entonces yo puedo analizar, por ejemplo, qué sé yo, otro datico, por ejemplo, qué sé yo, digamos Nariño, ¿no? Nos interesa Nariño. Entonces vamos a mirar un poco qué pasa con Nariño, a ver si las predicciones de Nariño me resultan un poco más, digamos, me resultan favorables, que es lo que me interesa, entonces estoy bien. Para el 2000, permítanme, yo veo 2007, para el 2007, la desocupación logarítmica me dan 4.4 y a mí me dan 300. Entonces, fallo. Para el 2008 me da 4.4, yo sigo en 3.7. Para el 2009, 4.8, yo sigo en 3.8, ya estoy fallando bastante, ¿cierto? O sea que mis predicciones no son muy buenas. Voy a seguir para 2000, por ejemplo, 16, veamos ex ante pandemia, cómo están mis predicciones, pero tienen problemas. Fíjense, el dato real, ¿cierto? Me da 9.3, ¿cierto? Recuerde que esto es logaritmo, ¿no?
y mi predicción es 4. Entonces está desfasada, no es buena, no es buena. Y si quiero ver la última reciente, que es la del 21, entonces el dato real logarítmico, ¿cierto?, de desocupación es 4.15 y mi último dato es 4.28. Entonces es un poco, fíjese, después de pandemia, que recupero como que una capacidad predictiva. Curiosamente me sirve porque pues si tengo al final que se ajusta bien, entonces soy un poco menos propenso a cometer errores si hago una predicción para el año que falta, que es el 22, ¿cierto? Pero soy muy malo para predecir lo que pasaba antes de la pandemia. Entonces, curiosamente, el breakpoint me termina casi que por coincidencia mejorando la predicción después de COVID, y pues alguna ventaja me dejó a mí el COVID, que es que tengo un modelo que me permite predecir un poco mejor Nariño, ¿cierto? Entonces, bueno, yo podría analizar caso por caso, incluso podría hacer gráficas y todo eso para revisar a ver qué tan bueno o malo puede ser el método de predicción, y estoy simplemente con MCO, ¿no? O sea, no estoy metiendo una cosa así, pues que digamos. Ahora, ¿en qué se basa Davidson y McKinnon? Dicen Davidson y McKinnon, ahora, ya que generó el estimado, métalo como parte de la ecuación, ¿cierto? Aquí hay un errorcillo procedimental, y es que esta vaina debería estar, si el dato del logaritmo de la desocupación nació de un modelo logarítmico, tendría que reemplazarlo en el mismo modelo logarítmico que generó el phytid. Entonces yo aquí lo tengo mal reemplazado, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí me corrigen ustedes para la investigación. Entonces aquí le meto un LD, que es el logaritmo del desempleo, en función no del PIB, sino de LY. Entonces me queda LY, y COVID sí queda tal cual. Entonces lo reemplazo aquí, y aquí es donde tengo que ver si esta vaina es estadísticamente significativa. Entonces permítanme una cosa, y es que me la omite, ¿no? Me la omite. Entonces me la está omitiendo. Entonces yo supongo, ¿cierto?, que si me la está omitiendo es básicamente porque esta variable tiene una relación fuerte con LD que tengo acá, ¿cierto? Entonces voy a hacer como alternativa, voy a colocar esto así, estas dos así, las voy a correr, ¿cierto? Y fíjense que ahí me da que en realidad sí es como muy pegadita, está muy pegadita, ¿de acuerdo? Entonces, porque me da exactamente de 1, es como si fuera la misma variable, ¿de acuerdo? Y pues me da estadísticamente significativa. Eso supone que es como una especie de indicador de qué tan bueno o qué tan malo es esa predicción, ¿de acuerdo? Pues en este caso podríamos sugerir que es un indicador más o menos bueno allí. Listo. Bueno, no, voy a dejarlo allí y voy a avanzar acá. Otra cosa que podría hacer, ¿cierto?, anticipando problemas, como curándome en salud, es decir, bueno, voy a aplicar estimación robusta para contraatacar de entrada problemas de hetero, ¿cierto? Entonces esto va a generar mejores estimaciones porque voy a hacer que los términos de error tengan un componente de varianzas covarianzas más pequeñito, y pues esto no es que vaya a tener implicaciones, digamos, en materia del signo, porque el signo o la relación no es que vaya a cambiar, pero este problema de heterocedasticidad potencial que podría yo tener aquí ya lo estoy controlando un poco. Sigo teniendo el problema, ¿cierto? El beta del ingreso sobre la ocupación sigue siendo negativo. Ese problema, spoiler, ya he dicho, no lo voy a poder arreglar. Aquí le aplico, ya muy desesperanzado, el test de Recit, y Recit de Ramsey me dice, no, sigue teniendo problemas, ¿cierto? Eso no se le va a arreglar porque le metió estimación robusta. Y entonces llego al modelo de diferencias, ¿de acuerdo? Y aquí debo explicar una cosa, retomar una parte conceptual de la clase pasada. Entonces tenemos que ir al tablero para revisar el modelo de diferencias. Este modelo es importante porque este modelo se utiliza para evaluación de política pública, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente cuando a los economistas nos llaman,
¿cierto? Bueno, en particular debo ser un poco desalentador frente a ese tema, y es, a mí nunca me han llamado para hacer evaluación de política, ¿cierto? O sea, he ayudado pues, en asesorías para eso, pero nunca me han dicho, oiga, venga y usted háganos la evaluación de la política. No sé, soy muy apolítico, me imagino yo. Entonces partimos de este modelo, que es el modelo Y sub IT, que está en función de beta sub 1, que queda en un perfecto ahí quietico. Piensa en una cosa, ¿qué está capturando? Teóricamente, ¿qué está capturando el beta 1? ¿Cierto? Beta sub 2, X sub 2, IT. Y hemos dicho que en estos modelos de panel a nosotros nos interesa este término, que es el término de heterogeneidad inobservada, ¿de acuerdo? Que es eso que lo hace a usted especial, o que hace que las regiones sean especiales o diferenciales, ¿no? Y aquí el término de error. Entonces resulta que el método de diferencias, dice, bueno, ok, yo puedo crear, ¿cierto? Una diferenciación, ¿cierto? Viendo, pues ya sea el individuo anterior o el tiempo anterior, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo no estoy clarificando si estoy colocando el individuo o el tiempo anterior, pero lo cierto es que yo puedo hacer comparación con otro individuo o puedo hacer comparaciones contra otro periodo, ¿de acuerdo? Y entonces esta va a tener la misma estructura porque va también a haber un parámetro autónomo, va a haber también un coeficiente dependiente, y aquí obviamente aparecería un componente, o ya sea del individuo anterior, ¿cierto? Lo que nos acerca al concepto de vecindad, ¿cierto? O de un periodo anterior, ¿cierto? Y yo podría decir, bueno, aquí viene una discusión relevante. Aquí viene una discusión relevante. Si el componente inobservable se mantiene constante, entonces no va a tener cambios de un periodo a otro o de un individuo a otro, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a suponer que esto sucede en el tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que esto sucede para el tiempo, aunque también se puede extrapolar para el espacio. Y entonces yo aquí, por ejemplo, coloco, bueno, este sería I sub t anterior, ¿listo? Si yo restara estas dos expresiones, ¿cierto? Si yo las restara, yo tendría una cosa que sería el operador de primera diferencia de Y sub IT, que sería la resta, ¿de acuerdo? Entonces sería la diferencia, básicamente. Para que no se vayan a complicar la existencia, pues si esto da 5 y esto da 4, entonces lo que tienen que hacer es 5 menos 4 y ya. ¿Listo? Y eso les va a dar la diferencia, que es 1. Ahora, atención, beta 1 menos beta 1 técnicamente se anula. Entonces, chao esta parte, ¿de acuerdo? Este se va, este adiós, ¿de acuerdo? Y aquí me quedaría beta 2 por la diferencia de x2 y t, que sería la diferencia de la observación que existe entre x2, ¿cierto? Entonces sería un operador de primera diferencia. Y aquí viene el tema, el gran tema, el asunto que nos interesa a nosotros. Si esos componentes son constantes, chao. Entonces eso se vuelve 0 y aquí me quedaría un operador del error, ¿de acuerdo? Ojo que esto me podría estar generando, pero eso es para que usted tenga complicaciones para su sueño, problemas de autocorrelación. Estaría generando usted una autocorrelación inducida porque usted la está produciendo, ¿de acuerdo? Pero profe, es que yo no le estoy sacando esto directamente. Cuando usted está haciendo diferencias acá y diferencias acá, esto va a estar afectado por esas diferencias, ¿de acuerdo? Así le salga el vector, usted va a decir, esa vaina probablemente va a tener autocorrelación. Pero entonces aquí yo tendría una cosa, y es que estoy tratando los elementos inobservables como algo constante que puedo eliminar a partir de los operadores de primera diferencia. ¿Por qué esto se utiliza mucho para política pública? ¿Por qué esta vaina es importante aprenderla para política pública? Porque si yo utilizo una política para impactar en una población y generar un cambio en esa población, yo tengo que comparar o individuos o tiempos. Supongamos que vamos a comparar tiempos. Entonces, este es Pepito Pérez antes de entrar a la universidad
Hay un programa para que Pepito Pérez, que no puede entrar a la universidad, entre a la universidad. Y este es Pepito Pérez después del programa, después de que salió de la universidad. Entonces, cuando yo aplico el operador de primera diferencia, miro el cambio. Entonces, miro el cambio en el rendimiento académico, miro el cambio en el ingreso, miro el cambio en la probabilidad de empleo, y por eso es que yo necesito aplicar estas técnicas para evaluación de impacto de política pública. ¿De acuerdo? Por acá creo que hay una maestría que se llama Maestría en Políticas Públicas. Esta vaina deberían hacerla, no sé, pero no sé si la hacen, no conozco el programa por dentro, pero me imagino que estas cosas las tienen que hacer, ¿cierto? Pues así como todo programa de política. Entonces, fíjese que el operador de la pendiente aquí me sigue expresando el efecto que se generaría en el cambio de Y, ¿cierto? Pero este es un cambio en primera diferencia causado por un cambio en primera diferencia de X2. Y estaría eliminando los inobservables y sería un método válido. Pero, atención, que se rompe la técnica si resulta que es decir, si el inobservable es una cosa así como lo que decíamos hace un momento, la raza, entonces es un elemento fijo, ¿cierto? Es un elemento fijo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces por qué no hay un parámetro aquí? Porque el parámetro es 1 y siempre va a ser 1. Entonces es fijo, no se mueve, porque es una constante. Pero si el elemento inobservable es algo que pueda cambiar y no sabemos cómo va a cambiar, entonces nos vamos al mundo de efectos aleatorios. Entonces pueden haber dos tipos de panel introductoriamente. Efectos fijos, si el componente de heterogeneidad inobservada se supone que es una constante, o efectos aleatorios, si suponemos que esas variables omitidas, inobservables, la heterogeneidad inobservable, puede cambiar y no sabemos cómo pueda cambiar, entonces se vuelve aleatorio. Entonces el mundo de los paneles implica dos cosas, o efectos fijos o aleatorios. Buena parte de la investigación se hace con efectos fijos. Es más fácil suponer que el elemento de heterogeneidad se anula, ¿cierto? Y eso justificaría entonces primeras diferencias, ¿cierto? Primeras diferencias. Por ejemplo, en política pública es importante que este elemento sea una constante, porque si hay un elemento diferenciador, o sea, resulta que el individuo no necesitaba entrar a la universidad porque era muy inteligente, ¿cierto? Entonces su inteligencia crecía exponencialmente sin leer, sin estudiar, sin nada. Ese sería un elemento muy atípico. Si yo supongo que los individuos son igualmente inteligentes en el tiempo, entonces puedo anular ese factor y decir, listo, voy a medir el cambio de la política, sobre el beneficiario. Y ahí estoy midiendo el efecto de la política, en la medición de impacto de la política, ¿de acuerdo? Esta vaina es re importante manejarla en los cursos de política. Yo no sé si en las optativas ustedes van a ver algo de eso, pero sería bueno que revisen eso, ¿no? Sobre todo porque aquí tenemos profesores que están formados en política, es decir, en evaluación de política, entonces ellos pueden darles más lineamientos. ¿Listo? Bueno, ahora ya viste esa parte, entonces, ¿cómo se hace en Stata? Entonces, fíjense que es muy simple, porque yo lo que hago es aplicar dos líneas de código y digo generar, coloco el nombre que es diferencia del logaritmo de la desocupación y digo eso es igual a d punto mayúscula LD, con eso ya le estoy diciendo, eso es como si cogiera el dato de un momento y lo restara al otro momento, ¿cierto? Con la consecuencia de que pierdo una observación y él me lo va a decir, el software me lo va a decir, y también genero la diferencia del crecimiento, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo primeras diferencias logarítmicas, eso desde el punto de vista financiero se conoce como un yield, ¿de acuerdo? Eso se conoce como un yield. Esto es por si en algún momento de sus vidas empiezan a estudiar finanzas, eso es un yield. La primera diferencia logarítmica y se equipara a un rendimiento, ¿de acuerdo? Un rendimiento casi que, no sé si a ustedes les guste mucho el tema de los mercados bursátiles, pero eso se equipara a un rendimiento bursátil. Entonces yo cojo la acción de Netflix, hago la serie de tiempo, calculo primeras diferencias logarítmicas para esa serie y eso es lo que se conoce como el rendimiento de la acción. Generalmente las personas no hacen eso porque cuando las personas miran los indicadores, miran solamente el precio, pero la diferencia del precio en el tiempo es lo que da valor, ¿cierto? Y eso es el yield. Entonces, ¿cuál es la forma apropiada de medirla?
El profesor de matemáticas financieras probablemente le va a decir que eso es igual a una tasa de interés que es igual a un futuro sobre un presente menos 1 y que así se calcula. Otro profesor le puede decir que desde el punto de vista de la continua se calcula como el logaritmo del futuro sobre el logaritmo del presente, y ese está más cercano a lo que es este concepto, porque este es una diferencia logarítmica. Entonces el concepto apropiado para medir rentabilidades bursátiles debería ser la diferencia logarítmica, que es más o menos lo que estaría haciendo yo aquí, y ya más o menos estoy dando un protocolo para el manejo de dar series de tiempo financieras, ¿de acuerdo? Siempre que tengan series de tiempo financieras, el primer cambio que se le hace a las series de tiempo financieras es generar primeras diferencias logarítmicas. Así arranca el curso de econometría financiera, que pues bueno, una vez quería editar, pero no sé si nos dé el tiempo pues, para tanta cosa. Necesito vacaciones. Entonces, aquí las genero, ¿cierto? Esas son un poco las series que yo tenía y que les dije, bueno, ya les voy a explicar de dónde salen. Y aquí hago la regresión del modelo en diferencias, que sería el modelo de la primera diferencia logarítmica de la desocupación en función de la primera diferencia logarítmica del ingreso, y le meto COVID, y además de eso le meto estimación robusta para no tener problemas de tero. Entonces me inventé eso ahí, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa con ese modelo. Cuando miro los resultados, atención, ¿cierto? Bueno, él me genera una constante porque yo le pido que me la genere. Y algunos de ustedes me dirán, profe, usted metió una constante, pero usted nos estaba diciendo que beta 1 menos beta 1, pues se terminaba volviendo 0. Al meter deliberadamente la constante, porque yo podría haberle dicho no la meta, pues esa vaina debería ser cercana a 0. Y déjenme ver, es 0.004, o sea, se parece a 0, ¿cierto? Se parece. Listo, a mí lo que me interesa es ver, ahora sí, lo que en realidad a mí me trasnocha es el efecto de la desocupación, del PIB sobre la desocupación, y yo quiero que esta vaina sea negativa, que es lo lógico. Y me voy a ver los resultados y entonces digo, no, mierda, no me dio. Entonces no me da ni con primeras diferencias, y eso que aquí estoy eliminando el problema de variable omitida por heterogeneidad inobservada. Entonces esta vaina me está diciendo, hermano, instrumentos. Tiene que pensar en instrumentos. Y lo más probable que tuviese yo que hacer aquí, macroeconómicamente hablando, es llegar a la conclusión de que el PIB de un periodo anterior afecta la desocupación de otro periodo subsecuente, pero para eso necesitaría más tiempo y no lo tengo. Entonces estoy limitado por tiempo, ¿de acuerdo? Y COVID me da un efecto positivo, y es lógico que el efecto siga siendo positivo. Y atención, aquí hay una variante con respecto a lo anterior. El efecto del PIB sobre la desocupación se vuelve no estadísticamente significativo. ¿Qué hacemos cuando tenemos una variable que no tiene signo y que no es estadísticamente significativa en un modelo? Chao, se va. Y me quedaría yo con efecto COVID, que es positivo, que tiene lógica y que es estadísticamente significativo. Todo esto para decir, en últimas, una cosa que es bastante obvia, ¿no? Y es que el COVID afectó a la desocupación, ¿cierto? La incrementó. Y bueno, aquí tengo el ERE, que me baja muy fuerte el ERE, porque se vuelve del 5%. O sea, el ERE sufre una bajada re fuerte. Y bueno, pues no alcanzo a hacer más, se me fue esta clase. Con modelos, esto se llama modelo de primeras diferencias en datos panel. ¿De acuerdo? Y entonces continúo mañana, sigo mirando el do-file y pues vamos a ver. Yo creo que los voy a llevar hasta efectos fijos, efectos aleatorios. Vamos a ver prueba para saber cuándo deben utilizar fijos o aleatorios. Y les voy a mostrar el mixto y lo voy a dejar allí porque si no se me vuelve un tema demasiado extenso. Y como les digo, para esto no me cansaría trabajar un semestre solamente para panel. ¿De acuerdo? Que se puede, porque es muy rico el mundo de panel. Listo, dejémoslo allí. Déjenme, yo reviso este do-file con calma. Necesito revisar una cosita tengo una duda si sé bien el tema de la prueba no paramétrica de Cruz-Wallis en las interpretaciones. La voy a revisar. Si necesito corregirla, la corrijo, y si no, ya se las envío para que ustedes la tengan. Y obviamente esto tiene derechos de autor, ¿no?
Entonces, déjenme, miro esa cosita de Cruz Wallis porque tengo que revisar a ver si es que estoy interpretando bien allí esa relación estadística y apenas tenga eso claro, ya lo comparto. Entonces nos vemos mañana, ¿no? Ok. Gracias, profe.